Hola labiosos y labiosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Como siempre, cada semana aquí, Aarón, trayéndoles un nuevo podcast. Y bueno, ¿quién soy yo para comenzar un podcast de Año Nuevo? Sin desearles Año Nuevo a ustedes, mis queridos labiosos y labiosas. Feliz año a todos aquellos que nos escuchan desde su casa. Según me he informado un poco, Marco, el cual es también uno de los que está manejando el canal, ya tenemos algunos audio oyentes dentro de la ciudad del Perú. Entonces, sean bienvenidos y si es que nos seguimos expandiendo, qué mejor. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me lo recomendó justo nuestro invitado especial Isaac, que con él vamos a hacer el día de hoy nuestro podcast. Entonces, muy buenas noches, Isaac. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, Aarón. Igual, para desearles un feliz año a todos nuestros escuchas, que este año sea de éxitos, no solo para nosotros, para que nos reconozcan así como me dices que ya nos han estado escuchando en el Perú, que es una gran alegría para nosotros, sino también para ellos, que sea un año de éxitos y que todo tome un buen rumbo esta vez. ¿Y qué puedo decir? Que empecemos el año de igual manera, así con el pie izquierdo o derecho. Sinceramente no sé cómo va ese dicho. Yo también, amigo, les deseo muchas felicidades y bendiciones a todos los labiosos y labiosas que nos estén escuchando. Y pues bien, como les dije, este tema me lo recomendó Isaac y creo que es de vital importancia abrir el año con este tema, el cual vamos a hablar un poco sobre lo que es el COVID. Sí, no nos vamos a meter profundamente en qué es el COVID, a qué nos afecta, sino más al aspecto social, en cómo evitar las aglomeraciones del COVID, cómo tratar de, mm, por así decir, de ayudar a la gente a que no padezca de este virus. Sí, no les vamos a dar en sí una recomendación de doctores, sino una recomendación vista desde el punto de, no sé cómo decirlo. Si me ayudas, Isaac. Claro, no, o sea, nosotros no tenemos la calificación suficiente como para darles información exacta, ¿no? O sea, lo que buscamos en sí en este podcast sería como, no sé, hablar del tema y dar a conocer ciertas cosas desde el punto de vista de un ciudadano promedio, por así decirlo, o sea, desde un punto de vista de la comunidad, ya que ese es el punto, ¿no? Porque como tal, no podríamos darles, ¿cómo se llama? Por ejemplo, datos de las nuevas variantes porque aunque podemos leernos así en páginas web o de propios quizá doctores, no tendríamos la calificación para decirles esto es verdad o esto no. Entonces, como mencionó Aaron, no nos adentraremos en esos temas de qué es bueno, qué es recomendable, quizás de qué está hecho, si será más mortal o no. Así que eso podríamos, te puedo acotar en cuanto a lo que acabas de describir. Justo esa era la descripción que buscaba, mi querido compañero. Y bueno, vamos a comenzar este podcast con cómo fue la experiencia con el comienzo de la pandemia. Y para poder adentrarnos en esta pregunta, les voy a poner un poco en contexto lo que pasó aquí en el país de Ecuador. El, ca- el- Justo todo comenzó en el año 2020, sí, para los que se acuerden, ¿no? Este virus comenzó a desarrollarse desde diciembre del 2019 y de ahí se fue a los otros países. Entonces, aquí en Ecuador, este virus llega un 14 de febrero, con una señora que, así, en sí el nombre no lo consulté, pero la cuestión es que era una señora que llegó al aeropuerto de Guayaquil el 14 de febrero, la familia decidió reunirse, ¿y qué pasa? Que esta señora venía de España y ya vino contagiada. ¿Te imaginas eso, amigo? ¿Tú piensas que el Ecuador debía hacer algo al momento de que comience esto de la pandemia? Yo creo que sí. Creo que debían cerrar las fronteras. Yo igual pienso lo mismo, porque, o sea, o sea, así como tú bien mencionaste, ya a finales de 2019 e inicios de 2020 ya se estaba notando que la pandemia era algo serio, ¿no? Que era algo que tenía el potencial y tuvo el potencial para ser una pandemia. Y países como por ejemplo Nueva Zelanda, que tuvieron una impecable manejo durante el, ¿cómo decirlo? O sea, un manejo, o sea, excepcional. O sea, si cerraron las fronteras al tiempo,
mantuvieron sus restricciones al margen, o sea, mandaron ¿cómo se llama?, a confinamiento antes de que siquiera llegara el COVID, y de hecho creo que eh, no alcanzó a llegar el COVID para allá, porque, o sea, así había escuchado, leído y me había informado de que Nueva Zelanda era el que más había, por así decirlo, logrado evadir que el coronavirus se haga con el control del país. Entonces, yo creo que se debieron tomar esas medidas también en Ecuador. O sea, ¿por qué se debió esperar a que el coronavirus llegue para tomar medidas ya cuando Medidas la leche está drásticas, derramada, por así decirlo? O claro. sea, más que drásticas, o sea, medidas ya cuando chuta, ya pasó. O sea, ¿de qué me sirve confinarme si ya está en el país? O sea, por ejemplo, en Nueva Zelanda, recuerdo que dictó el confinamiento cuando se logró filtrar un caso en el país, pero antes de eso solo cerró las fronteras y se mantuvo con la normalidad. Y ya con eso bastó para que, o sea, que la gente siga viviendo sus vidas. O sea, cerró las fronteras y como tal entonces el COVID no pudo entrar. Entonces no tuvieron que recurrir al confinamiento extremo que se dieron en el resto del planeta, por mencionarte un ejemplo, porque aquí en Ecuador, como sabes, nosotros vivimos casi un año, casi un año de confinamiento, y todo porque no supieron actuar pronto. Y la verdad es que sí, amigo. Se suponía que solo íbamos a estar 2 semanas de confinamiento. Eso fue lo gracioso porque nos mandaron 2 semanas, disque de confinamiento, y antes de que salgan las 2 semanas ya se extendió a un mes, luego a 2 meses, y así se extendió todo el año, como dijiste. ¿Y esto a qué se debe? Porque justo el 29 de febrero, de lo que consulté aquí en Ecuador, se confirma el primer caso de COVID. Ya, hasta ahí todo bien. Ya. Supongamos que el país no quiso cerrar fronteras, que no sé qué, ya, todo bien. En este punto ya debieron cerrar fronteras, a mi punto de vista, pero no, no cerrar. Entonces, ya pasa todo esto y el 13 de marzo se confirma la primera muerte a causa de COVID-19 aquí en el país. Por eso es que ya comienzan a tomar medidas un poco más extremas y justo en esta fecha que yo recuerdo fue cuando ya dijeron en todas las clases del colegio que íbamos a ausentarnos 2 semanas, que íbamos a hacer durante 2 semanas el confinamiento, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas de esto? ¿Cómo fue tu experiencia ahí? Sí, claro que lo recuerdo, o sea, sí, como bien lo mencionas, primero se decretaron días, luego ya estos días se hicieron semanas, luego sus semanas meses, y así como ya mencioné, casi se hace un año. Y o sea, todo primero se tomó con chuta, ¿qué te diré? Es que sí era como que una tranquilidad media alarmante como se manipulaba en el país, porque era ver en las noticias como, por ejemplo, China soldaba las puertas de habitantes de edificios infectados, y les soldaba las puertas para que no salgan. Y ver esos casos drásticos, y en cambio acá ver la frescura con la que se manejaba el presidente era casi que alarmante, ¿no? Claro que, ponte en nuestro caso, que si recuerdas al doctor de nuestra institución, sí nos daba como consejos de que quizás no era, Sí, no era tan fuerte, pero sí era contagiosa, y si eras y tenías, ¿cómo se llama?, o padecías de cosas que le daban, que le daban vía al virus, por así decirlo, de ser más letal, como por ejemplo cardiorrespiratorias, eso sería como que un caso en el que sí deberías preocuparte, ¿no? Y yo recuerdo bien que hasta los profesores mismos, o sea, decían que no nos emocionemos, que ya vamos a volver en 2 semanas. Y chuta, me terminé, creo que ambos, o no recuerdo si tú y yo nos terminamos graduando ya virtualmente, pero eso fue el caso. sí, la verdad es que sí, no me gustó mi graduación virtual, para ser sincero. Y justo yo recuerdo, como tú dijiste, ¿no? Ya dijeron que no nos emocionemos porque íbamos a volver en semanas. Y luego ya comenzaron a crecer los casos de COVID durante todo el tiempo. Y sabes qué es lo increíble? Yo consulté las estadísticas, ¿no? Desde el mes de marzo hasta el mes de abril, o sea, un mes de diferencia, pasamos de 23 casos a 8.225 casos. Imagínate, tan solo en un mes. ¿Qué se puede decir dentro de 2 meses? Porque ya comenzó a crecer más la cepa. Y según las estadísticas que vi, en septiembre se dio el pico más alto de contagios de COVID aquí en el Ecuador en ese año.
Y era increíble porque justo en abril también era época de confinamiento y los casos crecieron. Y también lo que más me disgustó de la cuarentena, del confinamiento, fueron dos cosas, ¿verdad? La primera, que nos hicieron usar guantes, que no era tan necesario. Más era como una estrategia de venta, pienso yo. Y la segunda, de que como todo esto estaba en caos, ¿no? Existe gente que envía mala información hacia todas las personas y la gente comienza a tener más miedo de salir, por así decirlo. No sé si te llegó a ti información falsa sobre el COVID. Así un montón. Es que siempre hay este tipo de gente que yo no sé qué pensarán, ¿no? Que siempre, o sea, mandan audios y siempre llega a la tía de WhatsApp que reenvía a todos los grupos en los que está metido, en los que son informaciones que chuta, ni ellos mismos sabían, o ellos acabaron de inventar, tipo, el virus acaba de mutar y ahora chuta hay un zombie. Entonces, no, las tonteras. O sea, siempre se va a dar esos casos, ¿no? Yo recuerdo también cuando fue lo del terremoto, lo del terremoto en Manabí, también llegó, me acuerdo, o sea, ese me acuerdo clarito porque ese audio sí lo escuché, que había llegado un audio que decía que la placa tectónica estaba suspendida y que iba a haber, que se iba a caer y que luego vuelta iba a haber otro terremoto más fuerte, y no sé cómo, así mismo llegaban así, y o sea, era como que bien feo, ¿no? Porque, por ejemplo, por ejemplo, por así decirlo, a lo que llegó la desinformación, fue que todos nos vayamos a comprar alcohol antes de tiempo, antes de siquiera saber que funcionaba, que vayamos a buscar si gel, si papel higiénico, o sea, chuta, yo no entendía para qué el papel higiénico, o sea, y eso fue mundial, o sea, no es que Claro, fue solo aquí que se acabó el papel higiénico, o sea, son cosas que pasan porque chuta, a veces a la gente, no sé, hay gente que le gusta alarmar a otras personas o le gusta causar caos, no sé, pero bueno, o sea, incluso hasta se llegaron a notificar casos, o sea, no sé hasta qué punto fue real, no sé si te acuerdas, que antes de la señora que vino el 14 de febrero, si no me acuerdo, sí, hubo un caso de un chino que llegó, no te acuerdas, no sé si te acuerdas, que o sea, se sospechaba que tenía COVID, no recuerdo bien, pero ponte eso, si no estoy mal, creo que también lo llegaron a, por así decirlo, a llevarlo a un extremo en el que chuta el señor ya contagió a la mitad del Ecuador y era así como que chuta, pero todavía ni se confirma que era COVID, ¿no? Entonces era como que un poco raro, ¿no? Y bueno, cierto. respecto a los contagios, o sea, chuta, o sea, no es por generalizar, pero sí se tiene como que conocimiento común que el ecuatoriano es necio, ¿no? Entonces, ahí se puede ver, como tú bien mencionaste en las estadísticas, que fue chuta un alza exponencial, pero extremo. O sea, ¿cómo puede ser de que unos tantos casos suba chuta, pero de decenas a miles? O sea, chuta, ¿qué control? O sea, en primeras, ¿qué clase de control es el que estaba brindando el país? Y en segunda, ¿qué clase de ciudadanos hay en el país para que todo esto se salga de control? O sea, Jesús, claro, o sea, también, aparte ya sin echar la culpa al gobierno, también recurría un poco al sentido común, o sea, no me quiero contagiar, me cuido, ¿no? Y como tú también decías, los guantes quizás no eran necesarios, o sea, no eran necesarios porque si tú tocabas una superficie infectada y con el guante te rascabas el ojo, por ejemplo, igual te infectabas, o sea, no servía de nada. Ahí vinieron, por ejemplo, consejos útiles como eran el lavado de manos frecuente y evitar contacto con mucosas como lo son los ojos, las orejas, la nariz, la boca, entonces esos sí eran como que consejos, ¿cómo se llama? Por así decirlo, o sea, verídicos que iban a servirnos en el día a día, pero en cambio ponte lo de usar guantes y yo creía también que fue algo, quizás por aprovechar el momento, por así decirlo. sí, porque justo en esos tiempos se dio esa noticia, no sé si es que recuerdas, mm, algo recuerdo de que había un fraude mm, por estos insumos, había un contrabando, algo así era el caso, no recuerdo muy bien, pero justo se dio con esto de los guantes quirúrgicos. Realmente se dio la gran venta de los guantes quirúrgicos y sale al mes esta noticia del contrabando de estos insumos insumos de doctor, creo que no es insumos. Bueno, la cuestión es que hubo así una noticia. Pero bueno, yo recuerdo de que justo fueron
3 meses, bueno, 2 o 3 meses de confinamiento, por ahí fue más o menos. La ventaja de esto, o sea, habían ventajas y desventajas, ¿no? Del confinamiento. Una ventaja que le vi es que se pudo descansar. Si es que los papás, el familiar estaban en el trabajo, tenían todos los días que ir a trabajar, ¿no? Dentro de estas semanas de confinamiento pudieron relajarse un poco, descansar. Pero lo increíble era ver cómo crecía la ansiedad en la gente. ¿En qué aspecto me refiero? Que suponte, ya pasaron los 2 meses de confinamiento y aún seguía y comenzaron a crear el toque de queda, ¿no? O sea, tú podías salir hasta tal hora, tal momento, que no sé qué. Entonces, ¿qué hacía la gente? Durante todo este tiempo, antes de que se acabe el toque de queda, comenzaban a salir, interprovincialmente, comenzaban a salir y a salir. Y esto que se ve diciendo de que quieren visitar a la familia, de que están estresados de estar encerrados. Digo, era increíble ver cómo la ansiedad de la gente por salir iba creciendo de poco a poco. Sí, no, o sea, es que chuta, ahí es también así, a mí también es algo que como que me molestaba, ¿no? Porque era como que rayando otra vez en, en lo de que el ecuatoriano es necio, es que, chuta, antes de la pandemia no visitaban a los familiares, no se juntaban, pero chuta, los encierran y ese rato sí es, ay, que el familiar este tengo que ir a verle, tengo que saber de él. Entonces, como que ¿por qué esperar a una pandemia para recién tener contacto con una persona y queriendo contagiar? O sea, más que queriendo contagiar, provocando el contagio. Y sí me acuerdo que ponte había noticias en las que se llevaban a los muertos, chuta, o sea, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, me acuerdo que hubo, o sea, no me acuerdo en qué canal fue, salió una noticia que habían detenido un carro porque estaba llevando a una persona ya, o sea, ya estaba muerta la persona y la seguían llevando y ellos seguían queriendo pasarle por vivo diciendo, no, no está dormido. O sea, chuta, hasta qué nivel llegamos de casi que de ignorancia? O sea, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, ya no sé, ya no sabía ni qué pensar en estos tiempos. No sé si la gente se estaba volviendo loca o el confinamiento estaba haciendo que perdamos nuestras mentes, ¿no? O sea, sí fue algo muy preocupante lo que se dio, porque, o sea, ponte en Guayaquil también se dieron que hubo casos, hubo decesos en exceso, cosa que ya ni siquiera devolvían los cuerpos sin ser o no ser familiares. O sea, hasta ese punto llegó, ¿cómo se llama? El desorden general, o sea, de parte del gobierno, de parte de los ciudadanos, de parte de todo el mundo, que causó ese colapso, no solo ya chuta, por así decirlo, en ámbitos médicos, sino ya en ámbitos funerarios, en el que ya ni ellos sabían de quién era el cuerpo, porque no podían ni siquiera hacerle los tratamientos pertinentes de post-mortem, por así decirlo, para saber quién es, de qué murió, porque te podías infectar. Entonces, sí era feo, o sea, al principio sí fue feo. O sea, por ejemplo, ahorita ya podemos decir que quizás el COVID está más controlado, pero cuando recién llegó era como que algo ni de creer, parecía algo que se vería en una película, ¿no? Exacto, amigo. Y se decía justo aquí en el Ecuador de que ya estábamos listos, ¿no? Para recibir el COVID, cuando recién solo había 23 casos. Ya estamos listos, decía la ministra del Ministerio de Salud. No sé si es que era María Paula Romo, no recuerdo, pero justo habían dicho, ya estamos listos aquí en el COVID para recibir al COVID-19 en el Ecuador. Tenemos no sé cuántas camas de hospitales, que no sé qué se tiraba flores, ¿no? Llegado el caso de los casos, no había ni siquiera una cama para pacientes COVID. Qué huevada. Y como tú dijiste, como esta parte de que no sabían cómo reconocer los cuerpos y todo eso, me acuerdo que comenzaron a hacer una fosa común donde incineraban los cuerpos debido a que si es que entregaban los cuerpos, como los cuerpos estaban con COVID, ¿no? Y entregaban a los familiares, el virus aún seguía vivo. Entonces lo que iba a hacer el virus era seguir contagiando a más y más gente. Entonces, creo que fue una de las medidas más drásticas que se tomaron por parte de los hospitales, ¿no? El hacer la fosa común para incinerar los cuerpos. Pero bueno, a veces sí hay que tomar esas medidas drásticas, creo yo, ¿no? Claro, no, o sea, chuta, tiempos drásticos requieren medidas drásticas, ¿no? Pero chuta, ahí viene, ¿cómo se llama? El punto en el que se debía haber tomado un control a tiempo, ¿no? Para evitar eso. Y como tú dices, aunque María Paula Romo creo que era de seguridad, aunque ella estaba metida en todo, así que lo más seguro era que ella sí lo dijo, no recuerdo yo tampoco.
también ¿cómo se llama? Este ocultismo, este casi que amarillismo que siempre que se caracteriza por ejemplo, en los medios de comunicación de nuestro país, en el gobierno de nuestro país, también era una fuente de desinformación brutal, porque, o sea, ¿cómo se llama? Mientras el presidente, los ministros decían que todo estaba bacán, todo estaba bien, que no hay nada que preocuparse, todos los pacientes reciben atención, en la realidad era chuta, más que todo, al contrario, o sea, era a un límite completamente distinto, o sea, era la otra punta en el que no había ni siquiera, como tú bien mencionaste, no había ni una cama para nadie, o sea, tenían que estar en carpas, tenían que estar afuera de los hospitales, ni siquiera entubados cuando necesitaban el máximo cuidado porque nuestro cuerpo no tenía anticuerpos al momento de que pueda combatir contra el COVID y se veía que ponte afuera de la Chicama, afuera de Pedro Carbo, afuera de todos los hospitales que en teoría son grandes, se veía gente afuera haciendo fila o gente muriendo en las veredas, o sea, chuta, era algo ni de creer. Exacto, y solo para recibir atención en los hospitales públicos. Y sabe, justo ahorita que hablamos de esto, me acuerdo de que a comienzos de la pandemia, aquí todo se dio esta noticia bomba, ¿no? Todos decían, "Ah, ¿cómo Cintia Viteri va a estar con COVID? ¿Qué le habrá pasado? ¿Cómo se contagió?" No sé si te acuerdas. Fue increíble esta noticia. Sí, es que ahí también sale, quizás rayando un poco en lo conspiranoico, ¿no? Que quizás no fue primero la señora en la que vino, ¿no? Sino que fue esa fiesta que se había filtrado, que tuvieron los altos mandos de Guayaquil, ni sé cómo tuvieron una fiesta con gente de Italia, ni sé cómo salió, Ajá, y que ahí se contagiaron, y que ese fue en realidad el primer contagio, pero eso no salió a la luz y le echaron la culpa a la pobre señora. No sé hasta qué punto eso o sea, pudo ser verdad, ¿no? Pero sí claro. fue, o sea, obviamente no es chistoso burlarse de las desgracias ajenas, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo sale el comunicado ¿cómo se llama? De la señorita Viteri Subiendo diciendo un que, video. eso, Me dio no sé, positivo, dice COVID, que no sé qué. Y ah, luego al ah, mes confirmaba de que no, no tiene COVID. ajá, o sea, fue un teatrazo, o sea, y no sé ni para qué. Pero, o sea, por eso te digo que fue como que un poco chistoso, ¿no? Quizás no por burlarse de las desgracias ajenas o por lo que pudo haber pasado, pero chuta, ¿cómo arma todo eso para en realidad que no fue nada, ¿no? Quizás fue un alivio para esa señora en ese entonces, pero que todo el Ecuador fuera como que, chuta señora, para qué tanto teatro? Pero no debió esperarse un rato a confirmar bien, bien. Y justo también me acuerdo que la señorita Viteri había dicho en esos tiempos, yo sí le dije, yo mandé un comunicado de prensa al presidente que cierre las fronteras, pero no me quiso hacer caso. Justo se dio esto del cierre de las fronteras y todo eso, ¿no? Pero bueno, ya creo que pusimos muy bien en contexto todo esto de lo que es el COVID en el Ecuador. Tratamos de dar mayor resumen, se pudo dar. Entonces, aquí viene otra pregunta. ¿Crees que el Ecuador está listo para recibir otra nueva cepa? O sea, yo creo que no. Porque, o sea, ya se vio que el Ecuador tiene un manejo pésimo en cuanto a la seguridad de los ciudadanos, seguridad y bioseguridad. Pero en cambio, o sea, recalcando que soy doctor, no tengo ninguna información, pero sí me mantengo quizás un poco informado. Estas variantes quizás ya no son tan mortales, pero sí son más contagiosas. O sea, aquí vendría el hecho de vacunarse o no vacunarse, pero bueno, eso ya lo tiramos más adelante. Pero el hecho es que, o sea, de que va a llegar, va a llegar. O sea, sabemos que el control en fronteras es casi nulo aquí. O sea, entonces, de ley va a llegar. Quizás se trate, quizás no se trate. Ojalá, o sea, yo espero de todo corazón que no haya un nuevo colapso porque eso implicaría otra vez encerrarnos. Pero como tal, según lo que me había informado, esto de las nuevas variantes, de los nuevos casos de nuevas, que si Delta, que si Omicron, que si Flurona, que si Uy, son como se llama, son casi como jugar el juego del teléfono descompuesto, porque, por poner un ejemplo, porque según había hecho un estudio, ya que eso tuvo que trabajar, o sea, de eso se refería a algunas deberes, algunas investigaciones que hice durante el colegio, que ponte, el virus, el COVID-19 como tal, tiene un código genético del cual sale la variante, pero la variante sale con quizás menos piezas fundamentales, lo que hace Menos que potencia.
más que potencia, sino que Ponte sacaba más contagiabilidad, pero le quitaba la mortalidad. O sea, salían, así como te digo, era como el teléfono descompuesto, o sea, el mensaje se iba deteriorando y como tal iba, como tú mencionas, iba disminuyendo la potencia porque se iban generando copias y estas copias iban perdiendo código genético, iban perdiendo piezas fundamentales que ponte hacían tan letal al COVID-19, pero ya como las nuevas variantes salían con copias quizás incompletas, entonces ya no eran quizás más mortales, sino más contagiosas. O incluso te podía dar, pero te pasaba como gripe. Entonces, eso ya depende de, del estado en el que se dé la nueva variante, ¿no? En eso sí ya no me puedo adentrar porque eso sí ya requiere más especialización, pero eso es ponte lo que yo sabía de las nuevas cepas y por ende si es que llega al Ecuador quizás no nos afecte porque ya, o sea, aquí ya que no, eh, nuestro actual presidente se echa flores de que nos lideró la vacunación a nivel mundial, pero o sea, chuta, esto es un poco chistoso para mí porque, o sea, los otros países ya estaban acabando de vacunarse y Ecuador recién estaba empezando a vacunar, o sea, ¿cómo no va a liderar las estadísticas si recién nos estamos vacunando? O sea, era obvio que iba Claro. a pasar eso. Entonces es como que, pero bueno, quiera que no, ya se llegó quizás a tener un buen porcentaje de gente vacunada y entonces quizás si ya la cepa no nos va a caer tan fuerte, ¿no? O sea, pero si nos quieren poner la tercera vacuna, ¿no? Bueno, ahí sí toca ver, ahí sí toca informarnos bien si nos daría bien, si nos daría mal, porque también otra vez rayando en cuestiones conspiranoicas, también se dice que el COVID-19 fue inventado para vender estas vacunas mismo, pero bueno, eso ya nunca sabremos, hay cosas que ignoramos que quizás son verdad o quizás no. Sí, y justo esto que dijiste de la teoría conspirativa de que fue inventado el COVID, ha tenido, como por así decir, de muchas personas que respaldan esta teoría, ¿no? Porque si es que lo ves desde el punto de vista global, Wuhan no se demoró mucho en sacar una vacuna. O sea, ya se dio lo del COVID, ya hicieron los estudios, todo eso. ¿Qué te digo? Casi a los... estoy más o menos poniendo un tiempo estimado, ¿no? 7, 8 meses, Wuhan ya estaba más o menos terminando su vacuna, por así decirlo. Entonces, era porque ellos ya habían estudiado antes con este virus, ¿no? Entonces, por eso es que se cree que el coronavirus fue inventado para vender estas vacunas. Y justo que hablas de vacunas, me parece increíble la parte de que, suponte, ya salió, no recuerdo cuál fue la primera vacuna que salió, pero la cuestión está en que, si tú sí te acuerdas cuál fue la primera vacuna, tal vez. Eh, no, 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 o sea, no, no me acuerdo. Si no estoy mal, la primera vacuna fue la Pfizer, si no estoy mal. Entonces, lo increíble era ver cómo dentro del mercado negro se vendían frascos de vacuna Pfizer. Entonces la gente compraba creyendo que era una vacuna verdadera, ¿no? Pero en realidad era solo páginas de estafa, no eran las vacunas reales. Y justo que hablabas del presidente actual que tenemos, que realizó las 9 millones de personas vacunadas, la campaña, y las que él mismo nombró, nos echaba flores, los 9 millones de gracias, decía. Y justo tú tienes razón, los otros países ya estaban terminando de vacunarse y nosotros recién creo que íbamos con una parte del país. Entonces, no le veía necesario echarse flores, pero sí se le agradece que haya todas estas vacunas, ¿no? Suponte yo me eché la vacuna de Sinovac, yo me puse la vacuna. Justo estaba andando a la universidad. Ya, pues, ¿tú de cuál vacuna te pusiste, amigo? Sinovac también. Y justo como decías, ¿no? No podemos decir exactamente cuál vacuna es la mejor ni todo eso. Y como ya se viene la tercera campaña de vacunación, incluso dice que quieren sacar una cuarta, pero no sé, la verdad. Eh, o sea, lo raro y lo que yo veo como desventaja es que hayan sacado vacunas con diferentes, por así decirlo, diferentes, ¿no? Hay la Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Sputnik V, hay un montón de vacunas y a mí me parece es una gran desventaja, ya que la gente tiende a pensar de que una de todas ellas es la mejor.
claro, ¿no? O sea, siempre hay la tendencia de que la gente quiere lo mejor. O sea, sabemos que todas las vacunas son efectivas, pero siempre hay la gente que no, yo quiero ponerme Pfizer porque así me abren las puertas en otros países, aunque ni siquiera voy a viajar. O sea, es medio raro cómo se manejan las ideologías en este país. Pero quizás retomando un poco más lo de las teorías conspiranoicas, o sea, ponte, o sea, si hubo también un silencio, un silenciamiento, por si existe esa palabra, a nivel mundial, de ponte de virólogos como Luc Montagnier, que él tiene un rol fundamental en el descubrimiento y trata del VIH. Y él sí planteó el hecho de que el COVID-19 haya sido inventado, pero en cambio él fue silenciado rotundamente, mientras que ponte otros doctores como el doctor Fauci, a él le daba más realce. O sea, sí era raro que ponte también Bill Gates varios años antes mencionara de que iba a haber una gran pandemia y también se descubrieron que hubieron varios como que testeos de vacunas para COVID-19 a mediados de 2019. O sea, chuta, o sea, uno no quiere quizás dar bola, o sea, dar pie a esas teorías conspiratónicas, pero dan tantos datos que uno ya no sabe ni qué pensar, porque también como tú mencionas, las vacunas salieron al instante y es como que, ¿cómo es eso? O sea, no supone que era algo tan mortal que no sabíamos cómo combatir, ¿cómo es que ya tenemos vacunas? O sea, sí es algo como que un poco raro, cuanto menos, porque incluso hay información, no me acuerdo, o sea, yo en mi tiempo libre, cuando estábamos en la pandemia, sí me introduje mucho en este mundo, por así decirlo, y había videos, ponte, de que, no me acuerdo, o sea, era un tipo estadounidense, te mentiría si te diera un nombre o qué hacía, pero se dedicaba a esto de las teorías conspiranoicas, y había obtenido una conferencia con ni sé quién, y él había mencionado que dentro de los próximos años iba a haber, como, o sea, iban a provocar una gripe en China, y era como que raro a mediados de 2011. O sea, como en 2011 se pronosticaba algo parecido. O sea, ya puede ser coincidencia, ¿no? Pero chuta, en cambio ya datos como ponte los de Luc Montagnier, los de Bill Gates, y que las vacunas salgan, o sea, ponte de un año para el otro. O sea, sí daba como que un paso raro de que chuta, sí se ha inventado, ¿no? Pero o sea, ya hablando globalmente, chuta, las élites sí se manejan de una forma media misteriosa, entonces no sorprendería que haya sido de esa manera, porque igual creo que también hubo un caso de un científico ruso, de un doctor ruso, bueno, que entre muchas comillas se suicidó justo cuando estaba descubriendo los orígenes del COVID-19. O sea, te mentiría si te digo bajo qué circunstancias fue o cómo está haciendo, porque esa noticia ya es antigua y tal como te menciono, quizás las élites lo quisieron mantener así, porque casi no se dio mucho abarque en eso, pero en teoría es como que se suicidó o lo suicidaron. Eso se está tratando, pero literalmente quedó en el olvido. Esa persona que estaba buscando dar luces sobre qué está pasando con el COVID-19, porque de eso ya quedó en la nada. Sí es un poco Claro. raro, ¿no? Sí es un poco raro, ¿no? Pero chuta, bueno. Mientras, chuta, ¿qué te diré? Es que ya ponte las vacunas, todas sirven. Ya haya sido por ganancia para algunos y pérdida para muchos otros. Yo creería que en este momento no importaría qué vacuna te pongas, porque al fin y al cabo estás precautelando tu salud de una manera u otra. Eh, la gente que ponte no quiere vacunarse, o sea, yo por ejemplo no comparto, porque quieres que no, tu cuerpo necesita generar anticuerpos para combatir este virus. O sea, la manera más efectiva, sin depender de la vacuna, es que te contagies. Y contagiarte es chuta muy arriesgado. Entonces, la solución para mí más viable, si no es por el confinamiento, que bueno, el confinamiento ya vimos que quizás es un poco extremo, la vacuna sería la mejor opción. Más que cuidarse, porque siempre va a haber porque ahora como ya tenemos que estar volviendo de poco a poco en la normalidad, la gente no está respetando eso, porque o sea, no serían quizás necesarias las vacunas si la gente respetara normas de distanciamiento y de bioseguridad, pero esas cosas son casi nulas aquí en el Ecuador. O sea, la gente ya, desde mismo ya cuando se acabó, o sea, ya cuando quitaron todas las normas de confinamiento
de toque de queda. Si recuerdas que un montón de gente se detectaron fiestas clandestinas, que si contagios masivos porque porque se reunieron familiares a celebrar los cumpleaños. Es como que, chuta, ¿cómo no quieres que dependamos de una vacuna si ustedes mismos no se cuidan? O sea, Claro, quizás no sea necesario depender de la vacuna, pero en cambio, si, o sea, si nos cuidáramos como comunidad, como país, o sea, si nos organizáramos, no dependeríamos de eso, porque hay muchas personas que, ponte la otra vez, escuché en la radio, que decía que no se ponía la vacuna porque otras personas ya se vacunaron y si ella se cuida entonces ya no necesita ponerse la vacuna y que entonces es un poco raro y sea en cierto modo o de cierta manera sí sería como que verdad, ¿no? O sea, otras personas ya están vacunadas y quizás si me contagio de ese virus o de la cepa que me pueda, o más que sepa, o sea, si me contagio de esa persona, quizás no sea tan grave, ¿no? Pero chuto, o sea, como ya mencioné, quizás es un poco arriesgado depender de eso, porque, o sea, quieras que no, la vacuna, ponte la Sinovac, no sé si te dio a ti efectos secundarios, a mí no me dio. Y quieras que no, ya estamos de alguna manera protegidos, si no es que es algo si no falsificado es todo más lo que han claro. hecho. Pero ya pues estaríamos protegidos, o sea, de una manera, entre comillas, segura, o sea, sin desmerecer que la Sinovac sea menos o la Sputnik V sea más, pero o sea, el punto es estar protegido, o sea, o sea, chuta, ¿qué te diré? El punto no es comprar el mejor paraguas del mundo, sino un paraguas que sea funcional. Eso Cubra creería de la yo como lluvia. una analogía. Sí, amigo, la verdad es que sí. Y como tú dijiste, ¿no? Necesitamos desarrollar esos anticuerpos para poder contrarrestar cualquier enfermedad. Es como cuando te da la gripe, ¿no? Pongamos un ejemplo básico. Te da la gripe. Entonces, ¿tú qué haces? Tú vas a la farmacia, les dices a la señora que vende que necesitas pastillas contra la gripe. Entonces, la persona encargada te da pastillas contra la gripe, ¿no? Que en sí son anticuerpos para ayudar a tu, valga la redundancia, ¿no? A tu cuerpo a combatir contra este virus. Entonces, yo, o sea, lo que a veces piensan que algunas personas, ¿no? Suponte, ya, digamos que ya viene la tercera campaña de vacunación. Entonces, ¿qué dicen? Ah, ya me puse la tercera vacuna, entonces voy a andar por la calle sin mascarilla, no me voy a cuidar, no sé qué. Como tú dijiste, se crea una dependencia de la vacuna. Yo no le veo nada bien a esto, debido a que, además, o sea, la vacuna es solo un complemento. Es como por así decir que para contrarrestar el virus, pongo unas estadísticas que no sé si estarán bien, pero es más o menos así. Ya tienes la vacuna, ¿no? Entonces, el 25% dependería de la vacuna y el otro 65% dependería de ti, ya que solo de este modo podemos lograr contrarrestar a lo que sería el COVID. Y como tú dijiste, hay la ola de variantes, Omicron, SARS, uy, Flurona. Y lo increíble es que ya, ya existen casos aquí en el Ecuador. ¿Y por qué? Porque creo que reabrieron las fronteras, si no estoy mal, ¿no? Reabrieron las fronteras, entraron de nuevo personas del extranjero que aún no se encontraban, por así decirlo, vacunados o no se dio el control de vacunación de COVID y ya está la Omicron aquí en el Ecuador. Y no, o sea, la fuente de lo que les digo esto, no, sí está bien fundamentada, no es inventada ni nada. Eso, amigo, entonces, las recomendaciones para evitar el COVID, como ya las dijimos, ¿no? Tratar de no realizar aglomeraciones, las de siempre, ¿no? Y justo ahorita que digo aglomeraciones, me acordé de lo que dijiste, de que justo con el toque de queda se dieron las fiestas clandestinas, ¿no? Incluso aquí el país hizo, bueno, no el país, el presidente del país puso una medida que a mi punto de vista no era nada buena, el cual era permitir las reuniones familiares hasta 10 personas, creo que era. No sé si es que te acuerdas de esta medida que puso el presidente en aquellos tiempos, pero permitía realizar reuniones familiares de hasta 10 personas. Entonces, me pareció una mala medida debido a que, como se sabe, mediante las reuniones, aún así sea entre familias, conocidos, ¿no? No quitaba la garantía de que alguno de ellos tenga COVID. Por ende, comenzaban a darse más y más los casos. No sé si tú tal vez te acuerdas de esta medida o de alguna otra que a tu forma de ver no era necesaria.
y más ayuda al contagio del país. Ajá, sí, o sea, sí, o sea, sí se pegó algunas cantinfladas de este último presidente que nos dejó, que ya cambió su periodo. O sea, como tú dices, o sea, por más familiares que seamos, el COVID no va a haber eso, ¿no? O sea, no va a haber, están reunidos entre familiares, entonces no nos va a contagiar. Entonces, como que era un poco burdo. Y pese a que digan solo 10 siempre iba a llegar familiares que ya diciendo, ya está, ya nos podemos reunir, reunámonos, todita la familia. O sea, siempre iba a haber esta gente que no iba a respetar las normas y así fue. Entonces, quieras que no, si no hubiesen respetado las normas, el contagio era inminente porque, o sea, ¿cómo vas a o sea, ¿tú en serio crees que las personas van a respetar las normas? O sea, aunque respeten, siempre va a haber como un mínimo descuido en el que alguien esté contagiado y con que uno esté contagiado ya tuita la habitación ya valió por así decirlo. Entonces, sí era como que una medida un poco absurda y un caso incierto. Y sí, como dijiste, el presidente comenzó a poner medidas. No sé si es que no las analizaba, o qué pasaba. O sea, más que no analizarlas, yo creería que no, no, no por así decirlo, no las tomaba con toda la investigación necesaria, toda la Ajá. investigación pertinente. Porque, o sea, para tomar decisiones como un presidente, yo creo que primero se debe hacer un análisis, no sé, como mínimo, un análisis como mínimo para saber cómo está la situación del país, cómo está todo en general, para ver si se toman decisiones. Pero en cambio, chuta, este señor que ya se ve, sí hacía cosas, o sea, ni hacía cosas, pero en cambio también no, o sea, no hacía nada por el país y las decisiones que tomaba eran, o sea, en absurdo total. La verdad es que sí. Lo bueno es que ya cambiamos de presidente, ya pasó todo esto. Ahora lo que se espera es que el presidente actual, ¿no?, logre controlar más a lo que sería esto del COVID, porque según decían fuentes informativas, para la cuarta semana de enero, o sea, para fines de enero, se espera un nuevo rebrote. Entonces, toca irnos cuidando, queridos labiosos y labiosas. Algo que, una medida que justo vi ayer en las noticias que tratan de implementar, el cual es pedir en los buses interprovinciales carnet de vacunación. Yo te prometo, creo que esa medida debieron haberla tomada, eh, ¿qué te digo? Hace 2 años atrás. Literalmente, ya cuando, bueno, no 2 años atrás porque no llegaba las vacunas, ¿no? Pero el año pasado yo creo que ya era necesario pedir carnet de vacunación en todito lo que, como están haciendo ahorita, ¿no? Si vas a un centro comercial, carnet de vacunación a la mano. Si vas a, yo qué sé, te vas a cualquier lugar y ya te piden carnet de vacunación y me parece una medida excelente. Lo que no me gusta es que a veces llevan personas en foto. Entonces no se sabe si es que es de esa persona o no, ¿verdad? Ahí está lo jodido. Claro, o sea, como bien hubo también casos de adulteración de pruebas PCR, adulteración de vacunas, ni sé cómo hubo, ¿te acuerdas con lo de los Bucaram, que hubo tanta cosa, que si test de PCR, que si medicamentos contra el COVID, todo eso adulterado? O sea, es obvio que las personas, o sea, como otra vez, ya, ¿no? O sea, uno no quiere seguir mencionando, pero chuta, el ecuatoriano sí es necio o sea, en vez de vacunarse, prefieren gastar, o sea, literalmente la vacuna es gratis. Y en vez de solo poner el hombro y vacunarte, prefieren gastar, ponte, lo que les cobre así vendiéndoles por la izquierda, por así decirlo, para tener un certificado falso. ¿Y qué ganas con el certificado falso? Que igual sigas provocando que haya más contagios o que tú te contagies. O sea, Claro, no sé qué punto de vista tendrá esa gente en el que ve más viable pagar por un certificado falso que más bien te causa más peligro para ti, tus seres queridos o tus allegados o las personas con las que te encuentres, que simplemente o sea, ni siquiera cobran por la vacuna. Eso es lo que como que me causa un cortocircuito en el cerebro, porque, o sea, cómo prefieres gastar plata en algo es gratis. ilegal, bueno, por así decirlo, ajá, en vez de algo gratis o sea, quieras que no, creas o no que sea verídico o no la vacuna, te beneficia porque, o sea, tu cuerpo quieras que no, se va a adaptar a eso y ya, o sea, no es que te vas a morir por vacunarte, más bien te puedes morir por no vacunarte.
Claro. Según yo he sabido, esta gente que no se vacuna mm, tiene la ideología de que el virus no existe. Sí, he llegado a encontrar personas, ¿no? Que dicen, no, que el virus no existe, que es solo un invento. O sea, yo me pongo a imaginar en este punto, ya, digamos que esta persona no confía en los médicos de Ecuador, ya, no hay problema. Pero si él se da cuenta, alrededor del mundo hay médicos en Alemania, en Estados Unidos, en Wuhan mismo, que afirman que el COVID sí existe. Entonces, viéndolos desde ese punto de vista, no creo que vivan debajo de una roca para no enterarse de eso, ¿no? De que el virus es solo algo inventado. Claro, no, y más que todo yo no sé cómo, o sea, la muerte es innegable, y o sea, hay miles de muertos alrededor del mundo, miles de millones, de millones, de millones de muertos alrededor del mundo, que o sea, fueron por COVID-19, o sea, que, o sea, puedes creer en todas las teorías conspiranoicas que creas, pero, que quieras creer, más bien dicho, pero que gente esté muriendo por eso, o sea, ¿cómo vas a querer falsear eso? O sea, ya es un poco ya, chuta, ¿qué te diré? O sea, ya más que ignorancia, o sea, y también hay casos, ponte en Estados Unidos, así que hay gente que, o sea, compara los certificados de vacunación y las vacunas con cosas como los centros de concentración de Auschwitz y así, o sea, se ve cosas y cosas hoy en día que chuta uno ya no sabe ni qué creer con el mundo, porque, o sea, gente que quiera radicalizar el hecho de las vacunas, que simplemente son simples vacunas, y querer compararlo con cosas como genocidio, con genocidios, o sea, ya es un poco ya es buscarle Absurdo. una quinta, sexta, séptima, octava pata al gato. O sea, ya es Ujú. mucho ya. O sea, no sé en qué cosas creerán esa gente, pero sí es un poco hasta preocupante o sea, porque, o sea, ellos creen, o sea, creen en su posición, ponte de que el COVID no cree, y eso hasta cierto punto es peligroso. La ignorancia mismo es peligrosa, porque, o sea, crean o no, pueden llevar el COVID a todas partes, o sea, aunque ellos digan no, no es falso, o sea, si se dieron casos, ponte, ni sé como un caso de una TikToker que era una de las principales activistas en contra del COVID y se terminó muriendo por el COVID, o sea, es hasta irónico de lo que puede pasar. En serio, yo ese caso de la TikToker, te juro que no he escuchado. No, yo sí escuché, o sea, más que escuché, sí, creo que vi en las noticias salió, si no estoy mal, en este medio ruso de RT Play Noticias. Y era, como te digo, es bien irónico, como luchas en contra de algo y a la final te terminas muriendo a causa de eso mismo. O sea, ya más de eso, no sé qué ideología. O sea, como ya bien mencionamos, entiendo que quizás no confíes en la vacuna porque así mismo salió demasiado rápido que quizás no sabemos qué tenga, porque como nosotros no somos médicos, no somos estudiados en el tema, no sabemos qué puede tener la vacuna o qué nos puede hacer, qué realmente nos puede hacer. Pero, chuta, llegar a extremos en el que ponte, si te acuerdas que salió esto, la teoría del 5G, que nos están inyectando chips, chuta, qué Sí, bestia, era eso culpa ya de Elon era Musk. demasiado. Ah, Muy rebuscadas las teorías, la verdad. Y queridos labios y labiosas, personalmente, yo sí les recomiendo que se vacunen, ¿no? No crean de que la vacuna es algo inventado, que solo es para ganar plata. Recuerden que ustedes no están pagando por este servicio. Bueno, sí lo pagan, ¿no? Mediante los impuestos, pero no es que van allá y pagan para que les pongan la vacuna. Van a los centros, hacen fila. Sí, tal vez se demore un poco la fila, ¿no? Pero sí vale la pena, aunque sea para mantenerse mentalmente de que estamos protegidos por una vacuna. Y suponte, me acuerdo que se dieron casos de que digamos, la botella donde viene la vacuna, ¿no? Yo le pongo que eran unos 10 mililitros que venía. Los doctores, me acuerdo, y justo salió los casos, no recuerdo en cuál, en qué lugar donde vacunaban ocurrió esto, ¿no? Pero cogían, ponían la mitad de la vacuna y el resto se guardaba. O sea, entiendo a los ecuatorianos de que crean de que, como en este subcentro de campaña de vacunación realizaron este acto de robar las vacunas, no me voy a ir a vacunar ahí, bueno, no hay problema. Hay más subcentros de campaña para vacunarse, entonces, vacúnense, queridos labios y labiosas, es por su bien. y, chita, como ya bien mencionamos, es para nuestro bien, o sea, un bien común ya, o sea, ya quieres pensar de manera egoísta y no vacunarte, o sea, chuta, es que
porque, o sea, como ya bien digo, es egoísta, o sea, es no pensar en el resto, o sea, ya no en quizás ya en tu vecino, ¿no? Ya tu vecino no importa, ya pero tus familiares, o sea, puedes perder a tus familiares. Claro que ahorita ya, quizás, o sea, no quiero decir que no, chuta, ya el COVID-19 ya ahorita ya no es mortal, no, o sea, tiene ya menos mortalidad por el mismo hecho de que ya estamos gran parte vacunados y ya el COVID-19 no nos afecta como al principio, pero no es razón para descuidarnos. O sea, yo también les recomiendo a todos los labiosos y labiosas que nos escuchan que si no están vacunados, considérenlo. Sí, o sea, más que considerarlo, piensen en En el comunidad, en futuro. conjunto, en el futuro, claro, en su futuro, en el futuro del país, en su futuro, en el futuro de su familia, en su propio futuro. Porque quieran que no, esto es algo que necesitamos, porque si no hubiese sido por esto, quizás el COVID-19 igual siguiera causando tanto daño como causó al principio, ¿no? Y, o sea, sepamos o no que tengan las vacunas, ya es otro baile, ¿no? Pero hasta ahora ha funcionado y es nuestra principal arma, aparte de las medidas de bioseguridad, claro, ¿no? Que eso también no hay que descuidarnos porque hay, así como hubo en ese entonces, en los primeros alces del COVID-19, también hay, ¿cómo se llama? Portadores pasivos, entonces hay que cuidarse también de eso. Sí, la verdad es que sí, esos portadores pasivos, muy peligrosos, porque no sentían que tenían el virus, pero en realidad sí lo tenían. Y como ya dijimos, la vez también han de ver ecuatorianos, ¿no? Que dicen, ah, ya no me voy a vacunar porque sí estaría apoyando a Lazo. Mm, Yo, como tú dijiste, no, dejemos de lado ideologías políticas, ideologías de izquierda, de derecha. Dejemos de lado todo eso, vacunémonos, seamos más que nada responsables, porque como ya dijimos, toca pensar en el futuro, ya que no es que nos afecta a nosotros, sino que también nos afecta a las personas que nos rodean. Eso, queridos labiosos y labiosos, para, para ir finalizando esto del podcast del COVID. Y bueno, queridos labiosos y labiosas, ha sido la verdad un placer conversar con Isaac sobre este tema, porque él también es una persona que ha consultado mucho sobre este tema, más que nada, ¿no? Como nos dijo, hizo algunos trabajos en el colegio y sabe más que nada del tema. Entonces, te tengo una propuesta. ¿Qué tal si es que ponemos una meta de likes en la descripción? Y si es que llegamos a esa meta de likes, eh, algo que no he visto es un iceberg sobre el COVID en el Ecuador. No sé si es que te has enterado que es un iceberg. Claro, sí, sí me mantengo en esos ámbitos de información y, o sea, los icebergs hoy son muy, por así decirlo, muy interesantes. Sí, o sea, sí Son sería interesante. informativos, oye. Claro, también hasta informativos. En muchos casos hasta te pueden causar impacto. No sé, o sea, depende del iceberg, ¿no? Porque siempre hay los icebergs de teorías de juegos, o sea, de cosas como se va descendiendo en el iceberg, quizás se ponen las cosas más turbias o la información se vuelve más complicada o más compleja. Entonces, sí sería interesante hacer algo por el estilo. Entonces, queridos David y labiosas, vamos a dejar en los comentarios una meta de likes. Y si es que llegamos a esa meta, realizamos el iceberg de COVID-19 en el Ecuador. Entonces, eso ha sido todo por mi parte. Ya saben, como siempre, Aarón, deseándoles un feliz año nuevo, un feliz año 2022. Como dijimos al inicio, si es que tienen metas que las logren cumplir, recuerden que es un nuevo año. Tenemos que empezar con pie derecho. Eso ha sido todo de mi parte. Nos estamos viendo en un próximo podcast, queridos labiosos y labiosas.